Muy bien, vamos a continuar. Vamos a crear el lienzo cuando hagamos clic sobre el botón lienzo, ¿sí? Entonces hagamos doble clic para generar el evento. Entonces a partir de aquí tenemos que insertar el código para poder crear una ventana. Lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar los tipos, ¿sí? Vamos a crear unas variables booleanas que nos indican si hay que dibujar el triángulo, el rectángulo, el óvalo o la línea. ¿Ya? Boolean, dibujar rectángulo. Vamos a abreviarlo. Dibujar rect, dibujar oval, dibujar triángulo y dibujar línea. Por defecto vamos a asumir que son variables en false. False, false, false y false. ¿Listo? Vamos a declarar una variable string que es el título. Vamos a inicializar vacío y vamos a declararnos un color. Color, recuerden hacerse ayudar para incorporar a la librería AWT. Color. Listo. Entonces muy bien. Se va a dibujar siempre y cuando hagamos clic sobre el cuadrado esta opción se selecciona. Entonces recuerden que este componente J checkbox tiene una propiedad que se llama select. Entonces simplemente es un booleano. Como es un booleano necesitamos solamente llamar a su método accesor, pero como es un booleano, perdón jóvenes, el método de acceso se hace a través de la palabra is, no get, porque es un booleano. Entonces vamos a colocar dibujar rect va a ser igual o se va a prender siempre y cuando el checkbox esté seleccionado. Entonces agarramos check cuadrado punto y selected, se va a devolver un booleano. Entonces si está seleccionado esto va a ser true y dibujar rect debería estar también en true. Lo mismo para óvalo, dibujar óvalo va a ser igual a check. Agarramos el check óvalo y verificamos si está seleccionado o no. Y selected. Entonces si está seleccionado esto va a ser en true y ese true se almacena en dibujar óvalo. Si no está seleccionado esto es false y esto va a almacenar false. De la misma manera dibujar triángulo va a ser igual a check triángulo y selected. Y finalmente dibujar línea va a ser igual a check línea y selected. ¿Listo? Genial, vamos con el título. El título simplemente lo rescatamos del componente texto, ¿no? Entonces agarro txt título punto, necesito su texto. Para sacar, como no es un booleano, necesito un get text. ¿Listo? El color. En el color sí que vamos a tener que tomar decisiones porque lo hemos puesto de forma estática. Entonces vamos a empezar a preguntar. ¿Ya? Sí. El combo box punto get selected item. ¿Sí? Podríamos trabajar con índices, ya lo hicimos en la anterior clase. Vamos a trabajar ahora con los ítems. Lo vamos a convertir. Sí, vamos a comparar que este ítem lo voy a convertir a una cadena to a string. Es la forma de seleccionar el ítem, es decir, este get selected items me va a devolver seguramente si esto está en rojo, rojo, si está en verde, verde, ¿no? Ese ítem, jóvenes, que me está devolviendo es un object. Y ahora, si ese object es igual a algo, tendríamos que compararlo, pero para hacer la comparación vamos a primeramente comparar con una cadena. Entonces lo vamos a convertir a cadena. Todo objeto dentro de Java tiene este método, toString. Entonces vamos a comparar utilizando equals, ¿ya? Si es igual
y ahora aquí colocamos rojo. Entonces el color que tengo que asignar, bueno, es una sola acción, podríamos, bueno, dejémoslo con llaves. El color debería ser igual a, voy a utilizar ya los colores preestablecidos dentro de la clase color, color.red. ¿Sí? Entonces voy a volver a copiar esto. Si el color es amarillo, entonces color va a ser igual a color.yellow. Si el color es verde, entonces color va a ser igual a color.green. Utilizamos 7 colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, azul. El color va a ser igual a color.blue. Ya tengo 4 colores. Vámonos con el negro. Si es negro, entonces el color va a ser igual a color.black. Si el color es naranja, entonces el color va a ser igual a color.orange. Y finalmente, si el color es rosado, entonces el color va a ser igual a color.pink. Listo. Entonces, a través de una serie de preguntas en función al ítem que ha sido seleccionado, vamos a identificar qué color ha seleccionado el usuario, ¿no? Entonces, de esa forma asignamos el color correspondiente. Perfecto. Como yo ya tengo todos los atributos o las variables temporales cargadas, aquí le vamos a poner un valor por defecto, color.black. Como ya tengo todas las propiedades, ahora sí puedo crear mi panel. Pero un panel, jóvenes, no es visible por su cuenta. Necesita corresponder a un frame o a un Windows, en otras palabras. Así que yo necesito crear un frame vacío y ahí recién añadir nuestro panel que está con rojo. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo creamos un frame? Fácil. JFrame. Declaro una variable JFrame. Le llamo ventana. ¿Sí? Eso indica que hasta aquí estoy declarando un objeto ventana de tipo JFrame. Pero hasta este punto este objeto no existe. Simplemente está declarado. ¿Qué tengo que hacer para que exista? Construirlo, ¿no? A través del constructor new. Entonces hago ventana es igual a new. Estamos creando ¿qué cosa? Un JFrame. Entonces el constructor debe ser JFrame. Existen varias formas de poder crear. Vamos a crear con un título, ¿sí? Ventana dibujable. ¿Sí? Listo. Entonces hasta ese punto acabo de crear un frame, pero este frame, jóvenes, recuerdan, simplemente es una ventana vacía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que incorporar a esta ventana a la ventana que se va a crear un lienzo. En pocas palabras, hay que incorporar nuestro panel dibujable. Hay que añadirlo ahí, ¿sí? Este panel dibujable, miren, si ustedes observan, este es el concepto de panel dibujable. Simplemente es un recuadro transparente que ni siquiera se ve su borde de momento por defecto, pero tiene que incorporarse este frame. Entonces, hagamos eso, creemos. Vamos a crear ahora un panel.
Entonces declaramos panel dibujable, lo vamos a llamar PNL dibujable. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de declarar un objeto panel dibujable, pero este panel dibujable, jóvenes, no existe, ¿sí? Simplemente ha sido declarado. Para que exista, ¿qué tenemos que hacer? Construirlo. Entonces, ¿cómo se construye? ¿O cómo se crea un objeto? A través del constructor. New panel dibujable. ¿Sí? ¿Recuerdan? Tenemos dos constructores para nuestro panel dibujable. Uno que es vacío y otro que recibe parámetros. Entonces vamos a invocar al método al constructor que no recibe ningún parámetro. ¿Ya? Entonces, perfecto. Hasta ahí lo que acabamos de hacer es crear esto. Sí, ya existe. Pero este panel, jóvenes, no está dentro del frame. Es un objeto independiente. Este es otro objeto y este es otro. Lo que hay que hacer es asociarlo, es decir, que este panel se añada a nuestro frame, se aparte. Entonces, para hacer eso vamos a utilizar un método del frame que se llama add. Entonces, perfecto, agarramos ventana punto add. Este método, miren, si ustedes observan, nos permite incorporar algunos componentes, cualquier componente gráfico, un pop-up menú, un componente, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar el primer método que se dice add y recibe un componente. Entonces vamos a añadir este componente que acabamos de nosotros personalizar, panel dibujable. Entonces estoy incorporando este objeto a nuestra ventana. En pocas palabras, este se llamaba panel dibujable, PNL dibujable. Al decirle add, estoy haciendo de que este panel se incorpore aquí. ¿Sí? El método add, jóvenes, en función al tipo de layout que tiene la ventana, o se acomoda a todo el formulario o se acomoda a cierta parte. ¿Sí? Pero en este caso, confíen en mí, un frame tiene un layout que es un border layout, y como prioridad lo va a añadir al centro y va a ocupar todo. ¿Listo? Entonces ya está. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí?, es pasar los atributos. Entonces recuerdan que una ventana tiene algunas propiedades. Entonces puedo hacer eso. Ventana.set color. Perdón, nuestro panel, no la ventana. Panel dibujable .set color. Ahí tienen el método color. Le paso el color. Panel dibujable .set dibujar línea. Le paso a dibujar línea. Panel dibujable .set dibujar óvalo. Le paso a dibujar óvalo. Panel dibujable .set dibujar rectángulo. Le paso que dibuje un rect. Y finalmente panel dibujable .set dibujar triángulo. Le paso que dibuje un triángulo. Finalmente, con relleno o sin relleno, panel dibujable .set con relleno. Le voy a pasar true o false en función así está seleccionado. Yo simplemente necesito agarrar el rbtn con relleno .isSelected. ¿Sí? Esto me va a devolver un valor booleano y eso lo estoy pasando con relleno o sin relleno. Y finalmente el título, ¿no? Necesito el título, panel dibujable .set título, y le voy a pasar el título. Listo. Veamos cómo nos va. ¿Sí? Al parecer vamos a tener algunas dificultades, pero a ver, veamos. Perfecto, a ver, probemos. Un file.
Seleccionamos triángulo sin relleno, algún color y algún título. Bueno, el título no hemos puesto, enseguida lo hacemos. Muy bien, ya sé dónde están las dificultades. Si bien hemos creado una ventana, recuerdan, una ventana era un frame. Esta ventana, jóvenes, actualmente se crea, pero no está visible. Entonces vamos a personalizar adicionalmente un detalle. En la parte inferior agarramos nuestra ventana y le vamos a dar unas características. Vamos a utilizar una propiedad de todo frame que se llama bounds, que me permite indicarle en qué parte se tiene que crear. Es igualito que un rectángulo, ¿se acuerdan? Un rectángulo necesita un punto de origen, el largo y el ancho es lo mismo, es decir, que vamos a dibujar en función a un rectángulo que se cree en la coordenada 50-50, que tenga un ancho de 300 y un largo de 300 también, ¿sí? Y ahora a nuestra ventana le vamos a decir que sea visible, ventana.set visible, y le voy a dar la propiedad true, ¿sí? Perfecto. Voy a incorporar ahora el título. Ya, vámonos a nuestro panel dibujable, donde dice dibujar trazos. Voy a incorporar adicionalmente el título. Voy a agarrar el lienzo, punto, draw, string, y voy a dibujar el título. Ahora necesito la coordenada. En la coordenada 100, 200. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces ejecutemos. Compile. Dibujemos a ver un triángulo con relleno que sea amarillo y vamos a mostrar como título hola mundo. Crea lienzo. Perfecto, ¿sí? Se ha creado nuestra ventana, se ha incorporado el lienzo a nuestra ventana, nuestro panel, perdón, y se ha dibujado el triángulo y se ha dibujado el texto, ¿sí? Le digamos sin relleno y le vamos a decir hola triángulo. Ahí está, sin relleno, hola triángulo. Tracemos ahora un cuadrado de color rosado. Hola cuadrado, sin relleno. Ahí está el cuadrado de color rosado. Podría decir con relleno. Creamos el lienzo y ahí está con relleno. Podríamos dibujar un triángulo, un óvalo y una línea de color verde. Y podríamos decir, o las figuras. Hacemos clic en crear lienzo y ahí está, ¿no? Está con relleno. Ahí está el triángulo, el óvalo, la línea y el título o las figuras. Sí, entonces de esa manera estaríamos comprendiendo cómo se utiliza un check, porque si ustedes observan, puedo deshabilitar, vuelvo a crear el lienzo. He creado otro panel, pero este panel, jóvenes, si observan, no tiene dibujado el óvalo, ¿sí? Entonces en función de esas opciones hemos ido creando formularios. Bueno, entonces espero que les haya agradado el curso o el tema de hoy. Nos vemos en otra oportunidad.